Viernes, 14 de febrero de 2025. Materia constitucional. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 3. Registro digital, 202-9916. Tipo, jurisprudencia. Derecho a la protección de datos personales. Interpretación conforme del artículo 70, fracción XLI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Hechos. Una persona promovió amparo indirecto contra la determinación por la que el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública consideró que no procedía la oposición a la publicación de su nombre en el apartado de jubilaciones y pensiones de la Plataforma Nacional de Transparencia. Controvirtió la constitucionalidad del artículo referido, que establece que los sujetos obligados deben poner a disposición del público a través de medios electrónicos, entre otra información, el listado de jubilados y pensionados y el monto que perciben. El juzgado de distrito negó el amparo al considerar que no era procedente la oposición planteada, contra lo que se interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el artículo 70, fracción XLI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, no transgrede el derecho a la protección de datos personales, siempre y cuando se interprete de conformidad con los artículos 6 y 16 de la Constitución Federal. Justificación. El artículo 70 referido forma parte de un sistema normativo que materializa los derechos de acceso a la información, a la privacidad y a la protección de los datos personales en posesión de sujetos obligados, por lo que debe interpretarse conforme a lo establecido en los artículos 6 y 16 constitucionales. Dicho precepto legal debe entenderse en el sentido de que, frente a la obligación de los sujetos obligados de publicar la lista de pensionados y jubilados y el monto que perciben, cuyo fin es transparentar el destino de los recursos públicos que reciben, se encuentra el derecho de los titulares de los datos personales de ejercer la oposición al tratamiento que de su información realice el sujeto obligado. Si bien existe la obligación constitucional de hacer público el destino de los recursos que los sujetos obligados ejercen, también lo es que existe la de garantizar el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición respecto de los datos personales cuyo tratamiento se encuentra dentro de sus facultades. Por tanto, los sujetos obligados deben ponderar si para la finalidad que tiene la publicación de la lista de jubilados y pensionados y el monto que perciben es necesario que se divulgue el nombre de la persona que ejerce la oposición, o si puede suprimirse sin que ello repercuta en la transparencia del destino de los recursos públicos. Segunda sala. 2 de 3. Registro digital, 202-9928. Tipo, aislada. Nulidad de juicio concluido. Los plazos para ejercer esa acción deben interpretarse conforme a los derechos reconocidos en los artículos 14 y 17 constitucionales. Artículo 737 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México. Hechos. En un juicio ordinario civil se demandó la nulidad de un juicio concluido. La acción se declaró improcedente al estimarse que la demanda no se presentó dentro de los plazos previstos en el artículo referido. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que los plazos para ejercer la acción de nulidad de juicio concluido previstos en el artículo 737 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, deben interpretarse a fin de privilegiar los derechos de audiencia, de acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva reconocidos en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por encima de simples formulismos legales. Justificación. Si bien el último párrafo del artículo 14 mencionado privilegia la interpretación gramatical de la norma, cuando la interpretación pudiera ser contraria a los postulados constitucionales o la construcción gramatical fuere obscura o aparentemente contraria a la intención evidente del legislador, la propia Constitución General faculta a los juzgadores para resolver el caso concreto en los juicios civiles con base en la interpretación jurídica de la ley, en su defecto, en los principios generales del derecho. La naturaleza de los postulados previstos en las fracciones del artículo 737 de citado y su construcción gramatical llevan a interpretar que la aplicación de una u otra fracción deberá hacerse en forma
sistemática con lo previsto en los artículos 737A y 737B del mismo ordenamiento, a efecto de establecer la naturaleza del sujeto que ejerce la acción, es decir, si quien la ejerce es, 1. Parte en el proceso cuya nulidad se demanda, 2. Sucesor o causahabiente de alguna de las partes en el juicio, cuya nulidad se demanda, o 3. Un tercero a quien perjudique la resolución dictada en el procedimiento judicial cuya nulidad se demanda. Aunado a ello, es importante determinar, a. las razones en que sustente la nulidad del juicio concluido, y b. la fecha en que la parte accionante haya tenido conocimiento de ellas. 11º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 3 de 3. Registro Digital, 202-9932. Tipo, aislada. Parámetro de control constitucional en materia medioambiental. La solución de controversias que directa o indirectamente involucren una especie en peligro de extinción, impone el deber de protección reforzada y un análisis que atienda de manera transversal los principios precautorio. Propter rem, indubio pro natura, de progresividad y de equidad intergeneracional. Hechos. Una persona física y una moral solicitaron a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales la concesión de distintas superficies de una zona marítimo-terrestre y terrenos ganados al mar que conforman el hábitat de la tortuga marina, y toda vez que las superficies se sobreponen, se observó el orden de prelación previsto en el artículo 24, fracción V, del Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial. Vías navegables, playas, zona federal marítimo-terrestre y terrenos ganados al mar, y se otorgó la concesión a la persona física sin pronunciarse sobre la solicitud de la moral. Ante el silencio, esta última promovió juicio de nulidad, en el que se resolvió que el orden de prelación, por la importancia de la actividad, corresponde a la demandante, porque su objeto social es conservar dicha especie en peligro de extinción, por lo que el bien común que se obtendría es mayor que si se concediera a la persona física. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que conforme al parámetro de control constitucional en materia medioambiental, la solución de controversias que directa o indirectamente involucren una especie en peligro de extinción impone el deber de protección reforzada y un análisis que atienda de manera transversal los principios precautorio. Propter rem, indubio pro natura, de progresividad y de equidad intergeneracional. Justificación. Del Convenio sobre la Diversidad Biológica deriva que la conservación de esta es un interés común de la humanidad, por lo que su disminución como consecuencia de actividades humanas impone la necesidad de promover la cooperación entre los Estados, las organizaciones intergubernamentales y el sector no gubernamental para su conservación y la utilización sostenible de sus componentes. Su artículo 8, incisos C y D, establece que cada parte debe reglamentar o administrar los recursos biológicos importantes para ello, ya sea dentro o fuera de las áreas protegidas, y que promoverá la protección de ecosistemas y hábitats naturales y el mantenimiento de poblaciones viables de especies en entornos naturales. Dentro de los compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano se encuentra el establecimiento de sitios de conservación de la biodiversidad, los cuales se implementan a partir de criterios internacionalmente reconocidos que identifican áreas de protección de forma objetiva, repetible y transparente en todo el mundo, basados en especies amenazadas, tipo de ecosistemas, integridad ecológica e irreemplazabilidad, que permiten determinar qué áreas son importantes para la conservación global de la biodiversidad. Como ejemplo de factores para definirlo, destacan las cifras a que se refiere el informe Hacer las paces con la naturaleza, en el que se subraya la acelerada extinción de especies y la degradación sin precedentes de los ecosistemas impulsados por el cambio de uso de tierra, la explotación, el cambio climático y la contaminación, entre otros, que afectan las funciones de los propios ecosistemas y perjudican su capacidad para sustentar el bienestar humano. Las leyes generales del equilibrio ecológico y la protección al ambiente y de vida silvestre, como disposiciones reglamentarias de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen las bases para la preservación y restauración del equilibrio ecológico, protección al ambiente en el territorio nacional, conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre y su hábitat en el territorio nacional y en las zonas donde la nación ejerce jurisdicción, de las que se deduce
que para lograr la preservación y aprovechamiento sustentable de la flora y fauna silvestre debe atenderse a criterios de preservación y conservación de la biodiversidad y del hábitat natural de las especies de flora y fauna que estén en territorio nacional, esto es, a la protección, cuidado, manejo y mantenimiento de los ecosistemas, los hábitats, las especies y las poblaciones de vida silvestre dentro y fuera de sus entornos naturales, de manera que se salvaguarden las condiciones naturales para su permanencia a largo plazo. Cuando se identifica una especie o población en peligro de extinción, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales podrá establecer los hábitats críticos para la conservación de la vida silvestre, entendidos como áreas específicas terrestres o acuáticas en que ocurren procesos biológicos, físicos y químicos esenciales para la supervivencia de especies en categoría de riesgo para una especie o una de sus poblaciones y que por tal motivo requieren manejo y protección especial. En ese contexto, cualquier actividad relacionada directa o indirectamente con la biodiversidad tiene una protección especial para su conservación y preservación bajo los principios medioambientales de aplicación transversal, precautorio, propter rem, indubio pro natura, de progresividad y de equidad intergeneracional, que además es reforzada cuando se despliega en hábitats naturales de vida silvestre que conforman áreas naturales protegidas expresa o tácitamente en las que se desarrollen procesos biológicos esenciales para la conservación de una o varias especies de flora o fauna identificadas en riesgo. 22º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.